Capital Sonoro. Ahora. Hola, les damos la bienvenida a Ahora, un podcast, un informativo que de manera concisa les trae varias de las noticias que mueven la agenda informativa de Bogotá, de Colombia y en ocasiones del mundo. Mi nombre es Juan Pablo Conto, hoy es miércoles 3 de abril de 2024 y como es costumbre arrancamos con nuestro dato del día. En nuestra emisión de hoy al mediodía, que pueden ver todos los días en nuestras plataformas o repetir cuando quieran en YouTube, háganlo después de escuchar este podcast, hablamos del consumo de energía en Colombia. Resulta que en 2024 el consumo de energía en marzo en el país aumentó un 8.31% con respecto al mismo mes de 2023. Las empresas del sector hicieron un llamado a la ciudadanía para hacer un uso responsable del agua y la energía ante la escasez que se evidencia en las plantas de generación. Sí, ha llovido en Bogotá, pero el fenómeno del Niño en el país no se ha terminado. Repito, apenas termine de escuchar este podcast, vayan a YouTube para darle más contexto a esta información. Dicho el dato, vamos con más noticias en Ahora, un podcast. Ahora, un podcast. El Gaula de la Policía Metropolitana de Bogotá, en un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación, logró la captura de 2 extranjeros por delitos de extorsión. Esta captura se realizó en flagrancia a quienes se hacían pasar como integrantes del Tren de Aragua. Le doy la bienvenida a Andrés Zapata para que nos dé más detalles. Hola Juan Pablo, para ti buenas tardes y para todos los televidentes es un gusto saludarlos. Mire, los hechos se presentaron en la localidad de Kennedy, sector de María Paz, donde el dueño de un establecimiento comercial decidió denunciar ante el Gaula de la Policía las continuas amenazas y exigencias económicas que venía recibiendo por parte de estos 2 sujetos que se hacían pasar por la organización transnacional multicrimen Tren de Aragua para permitirle el ejercicio de la actividad comercial. Ya, ¿cómo operaban, Andrés? Mira, estos 2 delincuentes tenían roles específicos para lograr recaudar altas sumas de dinero. Alias Jean era el encargado de consolidar la información personal del dueño del establecimiento mediante la recolección de números telefónicos y fotografías, los cuales luego eran entregados posteriormente a alias Anthony, quien a su vez tomaba contacto con la víctima y allí realizaba la exigencia económica. Asimismo, a través de panfletos amenazantes alusivos al Tren de Aragua y mensajes de textos intimidantes vía WhatsApp, le indicaban que el no pago de este dinero traería afectaciones a su integridad y también a la de sus empleados y su familia. Listo, ¿y cómo se dio la captura? Mira, Juan Pablo, la víctima debía entregar 25 millones de pesos a los delincuentes y al momento que fue a realizar la transacción fueron capturados y un juez de la República les dictó medida intramural por el delito de extorsión. Gracias, Andrés, por la información. Le voy a pedir que en un par de minutos me acompañe con algunos titulares de noticias. Vamos antes con nuestra sección encomendada a nuestro periodista Mauricio Pichot, que nos da una noticia nacional que debemos tener en el radar. Hoy su nota va alrededor de los cigarrillos electrónicos que, como era de esperarse, se volvieron un problema. Mauricio nos da más detalles. Un saludo muy cordial a usted y a todos a quienes nos escuchan a esta hora. En efecto, en estas horas más recientes salió del Congreso de la República directamente hacia sanción presidencial, es decir, hacia la firma del presidente de la República, Gustavo Petro, para que se convierta en nueva ley de la República, la llamada regularización de los cigarrillos electrónicos y otros dispositivos en el mismo sentido que se han venido usando y utilizando en territorio nacional desde hace ya algunos años. Las estadísticas de los organismos de salud indican que en estos más recientes 10 años se ha incrementado el uso de estos elementos y que también se ha aumentado el número de enfermedades relacionadas con los mismos, con la utilización de cigarrillos electrónicos y con los llamados vapeadores.
La ley que fue aprobada ya en el Congreso de la República y que surtió todos sus trámites en las distintas comisiones y en las plenarias de la Cámara y del Senado de la República establece, por ejemplo, que estos dispositivos no podrán ser vendidos ni comercializados a menores de edad y que tampoco podrán ser usados en espacios cerrados, en recintos privados ni públicos, tal como lo establece la legislación que tiene que ver con los cigarrillos de nicotina. De acuerdo también con informes médicos de estos más recientes años, estos dispositivos electrónicos y estos cigarrillos causan igual o más daño que los cigarrillos de nicotina. Después de que se firme la nueva ley por parte del presidente de la República, esta será publicada en el Diario Oficial y comenzará a regir en todo el territorio nacional. Gracias a Mauricio por la información. Vamos ahora a hacer un ping-pong de noticias de la mano de Andrés Zapata. Arranco con un internacional. Como ya muchos sabrán, un gran sismo de magnitud 7.4 en la escala de Richter sacudió la costa este de Taiwán en la mañana del miércoles de allá. Fue el sismo más fuerte que se ha registrado en la isla en 25 años, de acuerdo con las autoridades de Taiwán, y hubo varias réplicas, incluida una de magnitud 6.5. Hasta el momento de la grabación de este podcast se habían confirmado 9 muertos y más de 800 heridos. Sigo con esta de Colombia. La Superintendencia Nacional de Salud tomó la decisión de intervenir a una de las EPS más importantes del país, Sanitas, que tiene alrededor de 5,7 millones de afiliados, la mayoría poco más de 4,3 millones en el régimen contributivo. La decisión se conoció el mismo día en el que la Comisión Séptima del Senado de la República decidió discutir la reforma a la salud, este miércoles 3 de abril, con todas las probabilidades de que se hunda. La medida se habría tomado por, abro comillas, el incumplimiento de los requisitos financieros de habilitación y otros factores analizados en el Comité de Medidas Especiales desarrollado al interior de la superintendencia, cierro comillas. La administración de la entidad pasará a manos de un interventor independiente que debe nombrar a la Supersalud y que tendrá la categoría de auxiliar de la justicia, según la ley, durante un periodo de 4 meses que se puede prorrogar por otros 4 meses. El interventor tendrá la tarea de tomar las medidas necesarias para superar los hallazgos que llevaron a la intervención. Sin embargo, en el caso de la EPS, la Supersalud definió que esta medida durará 1 año. Bueno, ya que estamos hablando de reformas, les cuento que la reforma pensional da señales de vida, pues tras varias sesiones caracterizadas por las dilaciones al debate, se le da una oportunidad a la discusión del proyecto. La reforma pensional propuesta por el gobierno de Gustavo Petro no la ha tenido fácil en el Congreso. En las pasadas sesiones la discusión no avanzó por la cantidad de impedimentos, constancias y demás recursos presentados. Pero en la plenaria de ayer, martes 2 de abril, se logró destrabar el debate con la presentación de la ponencia negativa adelantada por la senadora Lorena Ríos. El grueso de los analistas coinciden en que las pensiones sí necesitan una reforma, pero el debate está en cómo. En el Congreso, la oposición argumenta que la propuesta presentada por el gobierno no responde a los problemas de fondo que plantean las pensiones. Además, la califican como económicamente insostenible a largo plazo. Desde la otra orilla se argumenta que esta sí está acorde a lo que necesita el país, pues brinda una cobertura total mediante el pilar solidario a los adultos mayores del país, además de brindar lo que califican como una mejor distribución de los recursos al dejar el grueso de los cotizantes en el Fondo Público de Pensiones, Colpensiones. Voy con otra nacional. En manos de la Corte Constitucional, esta parte del rumbo que va a tomar un importante expediente judicial que involucra a una gigantesca mina de oro ubicada en Buritaca, Antioquia, la cual es considerada como la más rica de Colombia. Desde que fue reinaugurada en 2020 por el expresidente Iván Duque, el yacimiento subterráneo de 10.200 hectáreas pasó de la empresa canadiense Continental Gold a manos de la multinacional china Zijin. La nueva dueña ahora denuncia que el Clan del Golfo controla entre el 60 y 70% de los túneles del título minero, por lo que demandó al Estado colombiano en un tribunal de arbitramiento por $500 millones por no garantizar su operación.
Dentro de este caso, el episodio que tendrá que resolver la Corte Constitucional tiene que ver con una disputa que mantienen los chinos con un grupo de 93 mineras y 41 mineros que conforman la comunidad de mineros ancestrales de Buritaca. Estas personas, quienes en su mayoría han sufrido desplazamiento forzado por parte de guerrillas y paramilitares, presentaron una acción popular en mayo de 2023 con el fin de que Zijin les ceda un área de 140 hectáreas, es decir, el 1,5% del título minero, donde dicen que han ejercido su trabajo hace más de 10 años. Cierro con esta de la capital. La Fiscalía Seccional de Bogotá dio un golpe a la red delincuencial La Empresa, entre comillas, responsables de la venta de estupefacientes, menudeo y otros delitos que cometían en la capital del país. Fueron capturados 6 de los señalados integrantes que hacían parte de esta red criminal. Además, la entidad investigativa ocupó varios bienes con fines de extinción de dominio avaluados en 22.613 millones de pesos. Bueno, hemos llegado al final de este episodio. Recuerden que Ahora es un proyecto periodístico de Capital que está en televisión, en YouTube, en las redes sociales y aquí en podcast. La producción de este episodio estuvo a cargo de Fernanda Rojas, la asistencia de producción a cargo de Daniel López, la edición de Cian Bernardo González, la escritura está en las manos de quien les habla, Juan Pablo Conto, la dirección a cargo de Andrés Páramo y gracias nuevamente al periodista Andrés Zapata por acompañarnos el día de hoy. Nos escuchamos mañana nuevamente. Según el oráculo Google, el clima en Bogotá este jueves tendrá una mínima de 10 y una máxima de 19 grados centígrados con un 50% de probabilidades de lluvia. Habrá tormentas eléctricas. No terminen el día sin información, búsquenos en todas las plataformas de podcast y compártanlo. Chao, adiós. Este contenido es financiado con los fondos del Fondo Único de TIC. Capital Sonoro.